Se reanuda la audiencia y le corresponde alegar a la abogada doña Caterina Ñeco. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a esta excelentísima sala. En esta oportunidad, entonces, alego en representación del señor Jaime Ortiz Jorquera, condenado en la presente causa por sentencia de segunda instancia en calidad ahora de cómplice del delito de secuestro calificado de la víctima de autos, el señor Luis Corbalán Castillo. Y digo ahora condenado como cómplice porque ya había sido condenado su señoría como encubridor del mismo delito. Y es precisamente este último aspecto, este cambio en la participación que hace el Tribunal de Alzada respecto de mi representado, sin esgrimir ningún argumento válido que sostenga esta nueva tesis de participación, como ya voy a explicar. Es por eso que esta defensa recurre entonces de casación en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de casación, en el fondo, su señoría, que hemos fundado las causales del artículo 546, números 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como errores de derecho, por una parte, la infracción a las normas reguladoras de la prueba, principalmente a lo dispuesto en el artículo 488 de ese cuerpo legal, infracción de ley, su señoría, que conlleva al segundo error de derecho que denunciamos, cuál es determinar una errónea calificación de la participación de mi representado, ahora una complicidad, aquella del artículo 16 del Código Penal en relación con el delito de secuestro calificado. Entonces, ¿por qué ambas causales, sus señorías excelentísimas? Porque aquí no se busca la absolución, aquí no se denuncia un error en cuanto a no haber absuelto a mi representado, sino que lo que se denuncia es un error de derecho al haber dispuesto un cambio de su participación, haber pasado de encubridor a cómplice, cuando lo que se reprocha es una misma circunstancia o un mismo actuar, pero sin referir ahora, el fallo de segunda, ninguna prueba distinta de aquella que ya había sido valorada, ponderada por el instructor para entenderlo como encubridor. Salvo, su señoría, estas presunciones judiciales que, si nos enfocamos en ella, o si lo miramos desde la perspectiva de una de las normas infringidas, que son el artículo 488, podemos sostener que aquí se ha creado erróneamente este medio de prueba, y con eso es que se llega a colegir, también erradamente, esta participación distinta de aquella respecto de la cual discutimos a lo largo de todo el juicio. Una que no se encuadra en el actuar que se insiste en reprochar a mi representado en el fallo que buscamos impugnar. Y por eso, su señoría, es que solicitamos, por cierto, a través de este recurso, que se anule el fallo y que entonces se dicte la sentencia de reemplazo en la que se determine que su actuar a lo sumo puede entenderse como encubrimiento. Y eso muy a pesar de lo que esta defensa pueda pensar sobre la procedencia o la configuración o no de este encubrimiento. Pero al no haberse acreditado la complicidad que alude el fallo de segunda instancia y al no haberse discutido nunca, por cierto, en el juicio una eventual complicidad, no es posible condenarlo en esa calidad. Entonces, si no tenemos nada diverso, la Ilustrísima Corte debió mantener el encubrimiento que ya se había dispuesto por el ministro instructor. Recordemos, sus señorías excelentísimas, que por el fallo que se impugna, en el considerando octavo, ya se señala que el señor Ortiz Jorquera dice sería ahora cómplice del secuestro de la víctima de autos porque habría pertenecido a la denominada unidad de trabajo de la DINE para esa época, que es septiembre del año 1973, y segundo, por haber mencionado en una declaración que él conoció el Estadio Nacional, que es el lugar en donde se mantuvo detenida a la víctima de estos autos, porque en alguna oportunidad le correspondió, en una dice, oportunidad le correspondió ir al Estadio Nacional. Entonces, lo que la Corte entiende y colige es que, habiéndose acreditado estas dos circunstancias, concluye no podía menos que saber el señor Ortiz de la función que cumplía en dicha época el mencionado recinto de detención y de los tratos vejatorios otorgados a los prisioneros políticos en ese mismo recinto. Eso es lo que dice textual el fallo. Esa es la conclusión de la Corte. Y por cierto, su señoría excelentísimas, que nos parece absolutamente insuficiente estas dos circunstancias para ahora configurar con ello una complicidad. Cuando lo cierto, su señoría, y lo sostuvimos en nuestro recurso escrito, no existen medios probatorios ni tampoco antecedentes de tal naturaleza que sirvan para entender
o siquiera presumir que mi representado actuó como un cómplice de estos hechos investigados y no solo como un mero encubridor, como ya se había atribuido. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que se le condene ahora como cómplice? O sea, como un cooperador activo, doloso, que actúa a sabiendas o con el mismo objetivo querido por los autores, si mi representado nunca participó en esa detención. No conoció a la víctima, no hay nadie que lo vincule ni con los hechos, ni con el Estadio Nacional, ni con la detención de la víctima, porque no se menciona prueba testimonial, su señoría, ni en el fallo de primera ni en el de segunda, en ese sentido. Pero igualmente se le entiende responsable por el solo hecho de encontrarse acreditado que él perteneció al departamento cuarto de la DINE, la unidad de trabajo de la DINE, para septiembre de 1973, como que esa circunstancia va a estar entonces para ahora entender una complicidad en el hecho investigado. Y no, pues, si nada de eso se traduce en una complicidad. Y es imposible entender que mi representado haya actuado como un cómplice si cómplice es quien coopera en la ejecución del hecho por actos anteriores simultáneos. Eso es lo que dice la definición. Bueno, ¿y dónde se mencionan esos actos anteriores o simultáneos realizados por el señor Jaime Ortiz? En ninguna parte. Ni en el fallo de primera, ni en el fallo de segunda. Si para ser cómplice, bueno, mucho mejor lo sabe esta excelentísima sala, se debe actuar como un cooperador necesario. Ese es el cómplice, el que realiza un acto imprescindible para la ejecución del delito. O sea, esa cooperación que realiza es de tal relevancia que sin esa cooperación de este cómplice, el delito no podría haberse llevado a cabo. Y la verdad es que con los antecedentes ha llegado al proceso, su señoría, incluso con aquellos que se mencionan textualmente en el fallo de primera instancia, que son los mismos considerados por los sentenciadores de segunda como supuestos elementos de cargo, no se puede asegurar que mi representado haya actuado efectivamente como un cómplice o colaborador en el secuestro calificado del señor Luis Corbalán Castillo. Y ya escuchamos, su señoría, en la relación que la víctima fue secuestrada a partir del 13 o 14 de septiembre del año 1973, cuando la verdad es que no se logró acreditar o determinar con claridad quién lo detuvo. Eso ya fue abordado, su señoría, en audiencia pasada por el colega Zamora. Pero sí se acreditó que la víctima permaneció, en el Estadio Nacional hasta el 10 de noviembre del 73, cuando ya después es trasladado, ¿verdad?, a un recinto militar en Chacabuco, recupera su libertad en julio del 74, se traslada a México, finalmente llega a Bulgaria, donde fallece, pero por una enfermedad cardíaca. Eso está incluso señalado en la sentencia y también acreditado a través de la autopsia. Bueno, en esos hechos, su señoría, que se tienen por probado, que no hemos discutido, el señor Ortiz Jorquera no tuvo intervención. Si mi representado, su señoría excelentísima, a la fecha de estos acontecimientos era su oficial de ejército. No tuvo ningún mando, no tuvo injerencia alguna en la toma de decisiones de aquellos hechos ocurridos en el Estadio Nacional, porque nunca le correspondió desempeñarse ni cumplir función alguna en el Estadio Nacional. Y eso consta, su señoría, en las distintas declaraciones que son citadas en el fallo de primera instancia, en el considerando 33 del fallo, y él expresa, es un resumen, ¿verdad?, de toda su carrera, que en el año 70 fue destinado al Estado Mayor del Ejército, a la DINE, específicamente al Departamento Cuarto, y ahí habla de sus funciones en él, y que consistían en revisar la documentación de quienes querían postular al ejército en aquella época. Y realizando esas acciones permaneció en ese departamento hasta el 74. Y en la época que nos convoca dice precisamente que para septiembre y octubre del año 73 él se desempeña, sí, en esta unidad de trabajo de la DINE y que trabajaba, no cumplían funciones en calle Vergara, y ahí permanece hasta fines de ese año porque ya después es destinado a la unidad de registro cumpliendo funciones en calle Centeno. Bueno, todo eso consta, su señoría, además de los documentos oficiales que rolan en auto, la hoja de vida, la hoja de calificaciones del ejército, pero que, como ya podrán darse cuenta, no fue debidamente valorada como prueba documental. Y fíjese, su señoría, que cuando hablamos de violación a las normas reguladoras de la prueba, como una de las razones principales de este error de derecho, al determinar una participación ahora distinta a la que ya había sido determinada respecto del señor Ortiz, necesariamente tenemos que referirnos muy brevemente, su señoría, a estos supuestos elementos de cargo citados por el sentenciador. No voy a ahondar en ello, su señoría, porque sabemos que no vamos a buscar que se vuelva a ponderar esta prueba o valorarla.
pero sí tenerla a la vista, su señoría, porque simplemente se señalan un par de declaraciones. Son las declaraciones, las propias declaraciones del señor Ortiz Jorquera, a las que ya hice mención, su señoría, en lo pertinente, y que por cierto nada dicen de una eventual participación o colaboración. Y luego se mencionan 4 declaraciones, su señoría, de los señores Fernández Carranza, Pascal Bonnefoy, Juan Jara Quintana y Napoleón Ríos. Si uno los revisa, su señoría, porque existen, están en el expediente, la verdad es que no entendemos por qué se citan como elementos de cargo si nada dicen de la participación o cooperación del señor Ortiz Jorquera en el secuestro de la víctima de estos autos. Es más, leídas con detalle, ni siquiera mencionan el nombre de Jaime Ortiz en sus declaraciones. Y eso pueden corroborarlo sus señorías excelentísimas. Por lo tanto, mal podría servir como elemento de prueba en contra de mi representado. Y finalmente, sus señorías, se agregan los dichos de otro acusado que resulta finalmente absuelto en esta causa, que es el señor Antilén Nahuel, que más que un elemento de cargo, su señoría debió haberse valorado como un elemento de descargo, porque con él, con los dichos del señor Nahuel, se acredita lo señalado por mi representado, en cuanto a que para la época en que ocurrieron los hechos, mi representado se desempeñaba en las funciones que ya referí en el Departamento Cuarto de Personal. Y también, su señoría, si quisiéramos ahondar, está la declaración del propio Luis Corbalán Castillo, la víctima de autos, que presta ante la Comisión Investigadora de Crímenes de la Junta Militar Chilena, y cuando la realiza y la desarrolla, que es extensa, hace una serie de acusaciones, nombres, apellidos, y dentro de todos ellos nunca menciona a mi representado, nunca es nombrado el señor Jaime Ortiz. Entonces, por eso es que insistimos, sus señorías excelentísimas, que la conclusión a la que arribó la Ilustrísima Corte de Apelaciones ahora de recalificar la participación de mi representado, cambiándola de encubridor a cómplice, es errada. Es absolutamente equivocada e infundada, porque aquí no se logró acreditar que el señor Ortiz haya realizado o desplegado alguna acción que se pueda traducir o que signifique, ¿verdad?, una cooperación para con los autores o los demás actores partícipes en este secuestro. Y no habiendo prueba o elemento probatorio alguno que tenga tal peso o tal naturaleza como para solventar esta nueva tesis de la Corte de Apelaciones, creemos que aquí no quedaba más que confirmar el fallo en lo relativo a la participación de mi representado. De manera tal, sus señorías excelentísimas, que si vuestras señorías estimaran igualmente que aquí tiene alguna responsabilidad penal que pueda ser reprochable al señor Ortiz, esta solo podría ser como encubridor, porque conforme uno puede inducir de la argumentación de ambos fallos, lo que dicen es que mi representado no pudo desconocer, o por lo menos debió enterarse de los hechos por haber formado parte de esta mencionada unidad de trabajo, Departamento Cuarto de la DINE. Pero nada más. O sea, es claro que aquí es sancionable, o lo que es sancionable es la circunstancia no desconocida por esta defensa de haber pertenecido a la unidad de trabajo. Y de ahí, dice la Corte, es posible inferir su participación como encubridor. Eso es lo que dice textual el fallo, su señoría, de primera en el considerando 35. Pero aquí no se logra acreditar que él haya participado en la detención, que lo haya interrogado, que lo haya custodiado. Eso jamás, por cierto, fue discutido en instancia, porque siempre se le entendió encubridor de secuestro. Jamás nos pusimos en el escenario de un encubrimiento, y la defensa, por cierto, jamás pudo alinearse en ese sentido. Por lo tanto, su señoría, y terminando y cerrando este punto, al haber dado cuenta este excelentísimo tribunal que en el fallo impugnado se han vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, estas presunciones judiciales, por abierta transgresión al artículo 488 en sus numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, es que creemos se configura entonces la causal de casación en el fondo establecida en el numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y que además, su señoría, al haberse violado estas leyes reguladoras de la prueba, en la forma que ya señalé, se produce entonces como resultado o consecuencia este error al calificar ahora de cómplice a mi representado, porque, como ya expliqué, la conducta desplegada por este no se encuadra en aquella escrita en el artículo 16 del Código Punitivo, y entonces por eso se configuraría esta segunda causal de casación en el fondo, de acuerdo a lo estipulado en el numeral primero del artículo 546 ya referido.
Y por esas consideraciones, sus señorías excelentísimas, es que solicitamos respetuosamente se acoja el presente recurso de casación, anulando el fallo en aquella parte que nos importa, ¿verdad? La participación del señor Ortiz Jorquera, que a mi representado se le condena en esta sentencia de reemplazo que se dicta al efecto como encubridor, rebajando en consecuencia la pena que se ha determinado a su respecto, haciendo una correcta aplicación del artículo 68 y otorgándole o bien manteniéndole algunos de los beneficios de la ley 18.216 para su cumplimiento. Y finalmente, sus señorías excelentísimas, muy brevemente, quisiera referirme al recurso de casación deducido por el Programa de Derechos Humanos, solicitando, por cierto, desde ya su rechazo, por cuanto a través de él, su señoría, el programa busca la condena de, entre otros encausados, de mi segundo representado, el señor Eugenio Covarrubias Valenzuela. Busca condenarlo por el delito de asociación ilícita. Y no es primera vez que estamos alegando en contra, ¿verdad?, con el colega Pavés respecto a la no procedencia en estas causas del delito de asociación ilícita. Es más, ya en el considerando quinto de la sentencia que nos importa, se concluye que no corresponde calificar el hecho como de asociación ilícita por cuanto ya sabemos, sus señorías excelentísimas, y así lo han determinado en innumerables fallos este Tribunal Supremo, no es posible entender que miembros de las Fuerzas Armadas hayan actuado en una asociación ilícita, porque la naturaleza de estas instituciones militares no lo permiten. Sí, la organización de toda institución castrense, su señoría, es precisamente la de tener una estructura jerarquizada, red de mando, seguir instrucciones, distribución de funciones. Son todos elementos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han desarrollado respecto de este tipo penal precisamente. Y ya han establecido que precisamente por eso es que no resulta suficiente para inferir la existencia de una asociación ilícita. Porque además, su señoría, para que se cumpla el tipo, es necesario además acreditar una real asociación con fines determinados y específicos que consisten en la finalidad de cometer delito y que además tengan, por cierto, medios propios organizados para la prosecución de este objetivo. Y nada de eso se probó o se acreditó en esta causa, su señoría. Y si quiero puntualizar respecto a la situación del señor Eugenio Covarrubias, el caso concreto del señor Eugenio Covarrubias, cabe recordar, su señoría, que él ha sido absuelto en la presente causa porque se acreditó que para la época en que estos hechos ocurrieron, él se encontraba en la ciudad de Puerto Montt. Es más, está condenado en una causa instruida por el ministro Álvaro Mesa de Temuco, que es el episodio Fundo el Toro, donde él reconoce participación en hechos ocurridos en esta misma época en el Fundo el Toro en la localidad de Fresia. Por lo tanto, si mi representado no tiene responsabilidad penal en el delito investigado en esta causa, porque no se encontraba en el lugar de los hechos, mal podría entonces acreditarse a su respecto alguna asociación ilícita con los autores de estos hechos investigados en esta causa y que actuaron en el Estadio Nacional para esta época. Por esas consideraciones, su señoría, y con esto termino, es que se solicita respetuosamente a esta excelentísima sala se rechace el recurso de casación deducido por el Programa de Derechos Humanos. Es cuanto puedo alegar, su señoría, es excelentísima. Gracias por el tiempo. Gracias, abogada. Y por último, respecto a los recursos, tiene la palabra don Hugo Pavés por su recurso. Puede iniciar el relato, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Una vez, señor presidente, alego en esta causa por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que ha deducido un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la octava sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Voy a comenzar haciendo un poco de historia. Abogado, vaya al recurso, por favor. La historia ya la sabemos, los hechos están relatados, no sabemos ningún problema, sino que simplemente a su recurso por la edad del tiempo. Al recurso de casación que interpone por los hechos que ya conocemos ya. Así que, por favor, váyase al recurso. La sala le pide que vaya al recurso. Correcto. Los hechos los conocemos ya, abogado, y lo hemos escuchado muchas veces. Recurso, pero hay hechos que el abogado, vaya a hacer recurso por el cual usted pretende ser condenado por asociación ilícita de acuerdo a la relación. Bueno, conforme. Fundo este recurso en que ha sido erróneamente aplicado en lo relativo al proceso las normas
que citamos en el recurso expresamente, que son las contenidas en los artículos 7, 14 y 15, número 1, 292 y 294 bis, todas del Código Penal, además de los artículos 457, números 1, 2, 4, 5, 6, 481 y 485, 488 del Código de Procedimiento Penal, precisamente por no haberse aplicado en lo relativo a la asociación ilícita que existió en el Estadio Nacional. Los errores de derecho comienzan, excelentísimo tribunal, con una norma, uno de los considerandos citados justamente por la colega que me antecedió, el considerando quinto de la sentencia recurrida, que señala que no corresponde calificar, voy a leer muy sucintamente este considerando, no corresponde calificar el hecho como de asociación ilícita por cuanto este tipo de penal lleva consigo el desconocimiento por quienes lo componen el reconocimiento de pertenencia a una organización o asociación formada para cometer delitos. Pese a concurrir en la organización del Ejército de Chile, así como en toda institución castrense, una estructura jerarquizada, red de mando y de instrucciones, así como una distribución de funciones, todos elementos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han desarrollado respecto a este tipo penal, ello no resulta suficiente para inferir la existencia de una asociación ilícita, toda vez que para esto último es menester, además de una real asociación con fines determinados y específicos que consisten en la finalidad de cometer delitos y además que tenga medios propios organizados para la persecución de dicho objetivo. Contrario a lo anterior, el Ejército de Chile constituye una persona jurídica lícita reconocida por la Constitución Política de 1925 vigente a la época, así como lo ha declarado la excelentísima Corte Suprema en sentencia del 2011. En nuestro concepto, en concepto del Programa de Derechos Humanos, la prueba rendida debió haber conducido necesariamente a la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a concluir que todos los condenados por los delitos cometidos en perjuicio del joven militante comunista Luis Alberto Corbalán Castillo fueron, a los que es preciso agregar algunos otros que también lo señalamos en el recurso, debían haber sido condenados como responsables del delito de asociación ilícita. Se constituyeron estas personas en justamente todos los requisitos, toda la organización que supone la existencia de una organización ilícita. En momento alguno, el Programa de Derechos Humanos pretendió acusar al Ejército de Chile de constituir una asociación ilícita. No, sí, excelentísimo. Nosotros acusamos a determinadas personas naturales que formaban parte del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas, porque no solamente era el Ejército de Chile, sino que también estaba la FACH, la Armada, la Policía de Investigaciones e incluso algunos civiles como los pertenecientes a la organización terrorista denominada Patria y Libertad. No acusamos jamás al Ejército de Chile. Dijimos que la asociación ilícita estaba formada por miembros que habían pertenecido al Ejército de Chile, así como también habían pertenecido a otras ramas, pero no al Ejército de Chile como tal. Lo dijimos expresamente una y otra vez. Lo dijimos en nuestra querella, lo dijimos cuando defendíamos los procesamientos determinados en primera instancia, lo dijimos al adherirnos a la acusación fiscal y al presentar una acusación fiscal propia, lo dijimos en la primera, al recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en nuestros alegatos y en todo momento. Jamás dijimos que se nos falsea, se nos tacha injustamente de una afirmación que nunca estuvo en nuestro ánimo establecer, porque sabemos que efectivamente concordamos con lo que dice la Corte de Apelaciones, la Institucional Corte de Apelaciones, en su considerando quinto,
al decir que el Ejército de Chile es una asociación reconocida lícita, reconocida por la legislación y por la Constitución de 1925. No es el Ejército de Chile el que ha constituido una asociación ilícita, sino que determinadas personas. Estas son las personas que formaban parte de todo el organismo, toda la maquinaria siniestra que existió en el Estadio Nacional para mantener la detención de los detenidos injustamente, sin causa, por el solo hecho de ser partidarios del gobierno popular o ser considerados un peligro para el nuevo régimen que se había entronizado en el país después del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Allende. No es contra el ejército, sino que contra personas naturales. Sostenemos que la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago debió haber considerado todas las probanzas rendidas, todos los elementos adicionados al juicio que permitían considerar que aquí había habido una maquinaria, que se daban todas las características que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia asignan a la asociación ilícita como tal. Lo dice el considerando cuando relatan los hechos que no voy a repetirlo porque es larga la enumeración, pero voy a señalar algunos, hacer un resumen. En el Estadio Nacional, en donde se constituyó todos estos sujetos, llegó a albergar más de 4.000, primero en el Estadio de Chile 4.000 detenidos y en el Estadio Nacional alrededor de 10.000 y más. Personas todas privadas de libertad, para los cuales se diseñó todo un organigrama, toda una estructura que comenzaba con la cabeza señalada por el jefe del campo de detenidos, el coronel de ejército Jorge Espinosa Ulloa, hoy fallecido. En realidad fallecieron casi toda la cúpula mayor, pero quedaron los otros personeros que constituían parte del organismo y parte de la maquinaria que se ensañó contra los prisioneros sin causa justificada y que permanecían detenidos en el Estadio Nacional. Uno de los cuales era justamente Luis Alberto Corbalán Castillo. Estaba la organización, estaban las unidades de los regimientos que se llevaron, estaba el personal que circundaba, formando los llamados cordones de seguridad que prestaban ese servicio a quienes se desempeñaban en el interior. Estaba el grupo de torturadores, estaba el grupo de médicos que autorizaban el cese o determinaban el cese de la tortura o autorizaban el cese para que se siguiera aplicando tormentos ilegítimos, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el lenguaje del derecho internacional, que constituyen este tipo de delitos. Estaban todas estas personas que debieron haber sido consideradas. El delito de asociación ilícita tiene 4 elementos, todos los cuales se cumplen en la especie. La existencia de una organización ilícita, una organización que se configura justamente, que permanece en el tiempo, en un determinado espacio, en el Estadio Nacional y si se le agrega a ello el Estadio Chile, que duró alrededor de una semana, como recinto de detención y tortura, se extendió hasta mediados de noviembre del año 73. Septiembre, octubre, noviembre, y varios meses de ese año.
una determinada jerarquización, aunque la doctrina dice que este requisito puede no existir, puede no darse, y finalmente los fines ilícitos a los que se propone esta organización. Los fines ilícitos en este caso fueron la permanencia de los detenidos en el Estadio Nacional, de las personas secuestradas, de las personas que habían sido internadas en ese centro de detención y tortura, mancillando lo que había sido hasta ese momento el Estadio Nacional, un recinto deportivo, que fue convertido en un centro de tortura, un centro de exterminio, un centro donde se cometieron aberraciones increíbles, especialmente en el velódromo, donde era llevado cada cierto tiempo, con mucha regularidad, el prisionero Luis Alberto Corbalán Castillo. Luis Alberto Corbalán Castillo, el excelentísimo tribunal, fue compañero de labores de este abogado. Ambos nos desempeñábamos en la Corfo, en la Corporación de Fomento de la Producción. Ambos éramos a la vez compañeros de ideales y lo conocía muy bien. Presencié en muchas ocasiones, porque también estuve preso en el Estadio Nacional, cómo era el llamado al disco negro y cómo volvía después del llamado, después de la permanencia, al velódromo, en unas condiciones a tal punto inhumanas que debía ser transportado en una angarilla por otros cuatro prisioneros que lo llevaban en vilo porque no era capaz de andar, no era capaz de sostenerse. Y eso ocurrió no una, sino que muchas veces. Fue de los prisioneros más torturados en el Estadio Nacional. Fue tal vez el más. ¿Y por qué se producía esto? Justamente por ser hijo de quien era. Porque en ese momento, cuando recién fue detenido, su padre, el secretario general del Partido Comunista, don Luis Corbalán Lepe, no estaba todavía en libertad y se le buscaba afanosamente por quienes habían dado el golpe de Estado. Ese era el pecado de Luis Alberto Corbalán, además de ser un joven militante de la juventud comunista. Pero su mayor delito era ser el hijo de quien era. Por eso se le torturó, por eso se le trató en forma tan inhumana, por esta maquinaria, por esta asociación ilícita que existió en el Estadio Nacional. Hubo personas que no solo apoyaron el alzamiento sedicioso que derrocó el gobierno constitucional de la República, sino que fueron más allá de un mero apoyo, aprovechando, usando ilegítimamente algunas instituciones que desde los albores de la República habían sido pilares de la institucionalidad, como el Ejército de Chile, trastocaron este ejército, lo usaron, se aprovecharon de él y constituyeron esta maquinaria destinada a mantener presos, mantener bajo tortura a quienes permanecíamos en el Estadio Nacional. Todavía más, tenemos que esta asociación ilícita que operó, hasta podría ser declarada una asociación ilícita genocida en los términos de la actual legislación. Repetimos que no estamos dirigiéndonos contra el Ejército de Chile. Sí, lo dijo, abogado, sí, lo dijo reiteradamente. Tenemos claro que no es contra el Ejército de Chile. Muchas gracias. Todos estos hechos, especialmente las pruebas rendidas, especialmente la testimonial, la documental y la pericial, que la sentencia de primera instancia y la de sentencia de segunda en esta parte mantiene sin ninguna corrección, ningún aditamento y sin quitar nada a la sentencia primera, apuntan a la existencia y justificación de la asociación ilícita. Los llamados antecedentes destinados a establecer la existencia de los delitos son más de 80. Son 80 y tantos, y todos ellos, o la gran mayoría de ellos,
apuntan hacia la existencia de esta asociación ilícita. Los hechos acreditados también lo señalan. Basta leerlo. Nosotros no nos explicamos por qué la muy brillante descripción hecha por el hoy ministro de este excelentísimo tribunal, don Leopoldo Llanos, muy brillantemente expuesta, no se tradujo a su vez en el tercer punto, que era la calificación jurídica de estos hechos. Dio por acreditada el secuestro, dio por acreditado el grave daño, pero se pronunció se pronunció negativamente respecto a la asociación ilícita. Repitiendo lo que ya dijimos, atribuyéndonos una intención que nunca tuvimos. Esto fue un error de derecho el cometido, un error de derecho que se produjo para haber interpretado erróneamente los preceptos legales que se han señalado como infringidos, violándose las leyes reguladoras de la prueba al no calificar como delito los hechos que ella ya correctamente había señalado como perfectamente acreditados en su existencia. Por todo esto, pedimos que se deje sin efecto la sentencia impugnada por los vicios de fondo en que se ha incurrido, se revoque esa sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se dicte enseguida, acto seguido, una sentencia de reemplazo que aplique correctamente las normas reguladoras de la prueba, considerando al respecto la acusación fiscal, la acusación particular de mi parte, nuestro escrito de apelación y confirme en lo no objetado a la sentencia impugnada, declarando que las personas mencionadas en los números cuarto y repetidas en los números octavo quedan condenadas por el delito de asociación ilícita cometido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a contar del golpe de Estado de 1973, es decir, del momento en que comenzó a funcionar el Estadio Nacional, que fue alrededor del 12 o 13 de septiembre, debiendo cumplir efectivamente las penas privativas de libertad impuestas sin que tengan derecho a invocar los beneficios referidos en la ley 18.216. Quiero referirme a continuación a los recursos, muy brevemente, a los recursos de casación impetrados por la defensa de los agentes. Lo digo, que lo haré muy brevemente porque entiendo que los colegas Francisco Bustos y Yuri Santander, que representan a la FEP y a la familia de Luis Alberto Corbalán, expondrán por qué deben rechazarse los recursos de estos agentes. Solo diré unas muy breves palabras, unas pincelazos generales, en el sentido de que, como se ha venido fallando unánimemente por esta excelentísima sala, cuando se interponen peticiones que son contradictorias o peticiones que son causales que son incompatibles entre ellas, deben ser rechazadas sin más, y eso ocurre con varios de los recursos impetrados por los agentes de los condenados. Enseguida, las solicitudes de prescripción, incluida la solicitud de media prescripción, de institución que no debe ser aplicada en los delitos de lesa humanidad, justamente porque se trata de delitos de lesa humanidad. También la jurisprudencia es muy clara sobre esto y en consecuencia no vale la pena que esta defensa pierda tiempo en eso y haga perder el tiempo al tribunal. Las pretendidas infracciones a la ley reguladora de la prueba, alegadas por algunos agentes, no existen sino en su imaginación. Y por lo tanto, eso me refiero a los recursos. Pero voy a entrar en una materia, con el permiso de la
del excelentísimo tribunal y voy a detenerme algunos instantes en el abuso del derecho a la defensa que se ha cometido en esta audiencia que comenzó el miércoles pasado. Se ha llegado a extremos increíbles. Se ha inventado, usted excelentísima, un documento que no existe sino en la imaginación de quien lo expuso, su existencia. Se ha dicho que Luis Alberto Corvalán habría sufrido una tortura infligida en la Ciudad de México, o en México, en alguna parte de México, con una plancha eléctrica. Ese documento no existe, no existió jamás en el juicio, nunca, no sé de dónde se sacó. Ese documento es una invención, una falsedad y una mentira. Con esto se ha infligido otro daño más, se ha añadido otro daño más a la familia, además de un daño a la justicia, que se ve violada por estos abusos verbales. Se ha infligido un daño y se ha ofendido a la memoria de la víctima, algunos de los cuales, parientes de los cuales están en este momento presentes en la audiencia o están viéndola a través del Zoom. Se ha llegado a decir que la muerte de Luis Alberto Corvalán no estaría probada, porque no existirían los documentos. No es cierto tampoco. Excelentísimo tribunal. Este abogado se preocupó especialmente porque justamente tenía temor de que se fuera a esgrimir alguna argucia respecto de eso. Se preocupó especialmente de allegar todos los antecedentes que eran necesarios allegar, incluyendo la autopsia de Luis Alberto Corvalán y con unos informes de altísimos académicos de búlgaros que señalaron con mucha precisión que en la muerte se había producido como consecuencia, se había adelantado su muerte en muchos años por las torturas sufridas por Luis Alberto Corvalán en el Estadio Nacional, en Chile, no en México. En México, Luis Alberto Corvalán fue la primera etapa de su vida en el exterior, etapa que duró muy brevemente porque enseguida cuando se trasladó a Bulgaria se murió en muy poco tiempo después. Esta invención de ese documento que, repito, jamás existió, es una falta de ética realmente imperdonable. No podemos tampoco dejar pasar una vez más las majaderas alusiones al tiempo transcurrido para tratar de justificar que hechos tan brutales como lo sucedió a Luis Alberto Corvalán y a otros deban ser castigados con penas ínfimas o simplemente estimados legítimos. Y por supuesto no merecer sanción alguna. Una vez más decimos, excelentísima Corte, el tiempo ha transcurrido siempre en contra de los familiares, en contra de la justicia, en contra de todos nosotros quienes sufrimos estos hechos. Las causas son conocidas, no son nuestra culpa. Nosotros al contrario, ¿qué más quisiéramos? Que la justicia fuera muy rápida, que se formulara casi en cuanto ocurren los hechos. Pero no podemos olvidar que vivimos bajo una dictadura durante casi 17 años y que con ella era imposible obtener justicia. No podemos olvidar tampoco que aquí hubo un poder judicial que no cumplió su deber y que lo reconoció por suerte, por fortuna, pero que lo reconoció cuando ya había pasado muchos años en que no había podido imponerse la justicia. Ese tiempo transcurrido no puede imputársenos a nosotros,
como tampoco los otros hechos que contribuyeron y siguen contribuyendo a que todavía no se obtenga una justicia completa, como los pactos de silencio, las defensas corporativas, la dilación de los juicios a través de abusos del derecho nuevamente, como el uso abusivo de recusaciones, suspensiones, abultar el tiempo de los recursos, se van a demorar en la exposición de los recursos. Para terminar, una observación muy menor, frente a una de las grandes defensas que han esgrimido varios de los abogados de los agentes. Se han contentado mucho con que tal o cual de sus defendidos no fue nombrado en el libro que escribió Luis Alberto, Vivir para contarlo, se llama, o que no se la nombró en la querella. No se lo nombró, excelentísimo tribunal, porque no conocíamos los nombres, porque no era permitido que un preso que estaba siendo torturado les exigiera que le exhibieran su carnet de identidad o le señalaran cuál era su RUT o su profesión. Comprenderá el excelentísimo tribunal que eso no era posible hacerlo en el Estadio Nacional, que no era posible hacerlo a un preso torturado. Por lo tanto, por eso no se podían señalar sus nombres. No porque no existieran, no porque no hayan torturado, no porque no hayan ordenado que cesara por un momento la tortura o que se reanudara cuando ya estaba algo recuperado el torturado. No se le podía exigir tampoco al guardia que estaba. Yo nunca conocí, todavía no conozco hasta el día de hoy, quiénes me torturaron o quiénes me tuvieron. Lo mismo le sucedió naturalmente a todos los prisioneros del Estadio Nacional. No podíamos estar pidiendo que se nos exhibieran también. Eso es todo mi alegato. Lamento que se me haya sido cortado. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra ahora en contra del recurso don Francisco Bustos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de la sala excelentísima, señoría, dado lo completo de la relación y también lo que ha dicho mi colega don Hugo Pavés, yo también voy a reducir, o creo que voy a lograr reducir el tiempo pedido y voy a pasar a hacer mi petición. Yo alego por la parte creyente AFEP, instando porque se rechacen todos y cada uno de los recursos de casación deducidos por las defensas y que se declare que en ese aspecto la sentencia de segundo grado del 9 de marzo del 2020 no es nula. Señoría, voy a agrupar dos de los recursos que son los de Napoleón Bravo Flores y los de Hernán Chacón Soto, rápidamente. Estos recursos tienen causales que son contradictorias, piden absolución por los números 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal y además, bueno, como señaló el señor Murat, además estarían fallecidos los dos, por lo tanto creo que no voy a dedicarle más tiempo a esos dos recursos. O sea, es decir, tienen una causal contradictoria, piden absolución por el número 1 y por el número 7 y además, bueno, las defensas tendrán que pedir ahí lo que corresponde. Voy a centrarme ahora en el recurso deducido por la defensa del señor Ricardo Winston Sepúlveda Díaz, que él está condenado como cómplice, y él deduce dos causales de casación en forma y en fondo. Estas causales están muy relacionadas, entonces hay muchas cosas que voy a decir respecto de la forma que también aplican respecto del fondo. Lo primero, y es una cuestión formal, este recurso discurre mucho sobre la forma de la sentencia, sobre los elementos de prueba, por lo tanto, tiene varios elementos que son más de una apelación. Ahora voy a lo central del mismo, y aquí lo que se cuestiona es que se revoca la sentencia de primer grado, que condena como cómplice de tormentos, y en su lugar se le condena como cómplice de secuestro calificado. Y lo que se dice es que hay una condena por un delito distinto. Yo voy a explicar, sin embargo, que aquí no se ha vulnerado la regla de correlación o congruencia, porque primero se respetaron y mantuvieron los hechos fijados,
En segundo lugar, esto es simplemente un cambio en la subsunción jurídica, y en todo evento, en las acusaciones particulares sobre todo, se aborda la figura del secuestro. Señoría, como dicen en su libro de Derecho Procesal Penal los profesores Horvitz y López, la regla de correlación o de congruencia no se extiende a la subsunción de hechos bajo conceptos o tipificaciones jurídicas. En este caso, lo que hizo el tribunal es, trabajando con los mismos hechos, cambiar la forma de calificación en los considerandos número segundo y tercero. Señoría, le pido permiso para leer 2 líneas de cada uno de esos. Puede hacerlo, abogado. Muchísimas gracias. El considerando segundo, letra C, se señala, comillas, las secuelas físicas y psíquicas que sufriera la víctima como consecuencia directa de las torturas a las que fuera sometido se encuentran dentro de la figura de, comillas, grave daño en la persona, cierre de comillas. Y en el tercero se dice, establecido lo anterior, se descarta por estos sentenciadores la calificación como delito de tormentos o tortura al encontrarse dichos actos en la especie subsumidos en el delito de secuestro calificado de la época. Es decir, aquí nos está cambiando la base material de la acusación, nos está acusando por eventos ocurridos en días distintos, víctimas distintos, lugares distintos, sino simplemente hay un cambio de subsunción jurídica. Por lo demás, señoría, esto es algo plenamente aceptado. El tipo de secuestro con grave daño o secuestro calificado a la época de los hechos es reconocido como una figura arquetípica de delito calificado por el resultado, ya lo decía Jiménez de Azúa en su tratado, y como han dicho en la doctrina, por ejemplo Matus y Ramírez en su parte general, en su parte especial del 2021, respecto del secuestro con grave daño, en la persona, los intereses, se admite incluso la comisión a nivel de dolo eventual y aún de culpa, lo cual es lo que permite fundar la condena de todos y cada una de las personas que vienen aquí en esta causa. Esto ha sido reconocido ampliamente por la jurisprudencia. Me permito nombrar simplemente algunas causas. En el episodio Víctor Jara y Litré Quiroga, sentencia de la Corte Suprema Rol 7885 de 2022, un fallo del 28 de agosto del año pasado. El episodio por las torturas cometidas contra Francisco Gautier, Rol 36967 de 2019, un fallo del 18 de agosto del año pasado. El episodio Palominos y Zúñiga, rol de la Corte Suprema 40.168-2017, de octubre del año 2018, y un caso de la Corte de Apelaciones de Santiago que no llegó vía casación, donde no se presentaron casaciones, el rol 1500-2015, una sentencia del 23 de mayo del 2016. Es decir, poder encuadrar la hipótesis de tortura de personas detenidas en centros como el Estadio Nacional, o en su minuto como el Estadio Chile, o como Villa Grimaldi o Londres 38, como una figura de secuestro con grave daño, ha sido algo que la Corte Suprema ha validado. Y por lo demás me parece a mí que es una mejor forma de entender que aquí existe una privación ilegítima de la libertad. Ya vamos a profundizar en eso al tratar del recurso del señor Jofre González, pero de todas maneras el Estadio Nacional no es un centro de detención, un recinto deportivo, y torturar por motivos políticos es arquetípicamente un caso de secuestro. Por lo demás, señoría, para cometer el secuestro no solamente son autores o son partícipes quienes detienen a la víctima, sino también quienes mantienen el encierro y quienes lo hacen posible. Y en este caso, ahora entrando a la figura de la complicidad, el cómplice es quien coopera con realizar el hecho, y esta ayuda puede ser tanto material o intelectual. La ayuda material es aportar medios para ejecutar el delito, y la complicidad intelectual, como en el caso de los médicos en el presente caso, puede ser mediante informaciones, consejo, asistencia de carácter técnico. Aquí podemos citar al profesor Van Bessel en su curso de Derecho Penal, por ejemplo en las páginas 367 y 368. Lo que hizo el señor el médico Sepúlveda Díaz está expresado en los considerandos 46 y 47, y si bien aquí se cuestiona que no se le puede endilgar algún acto concreto, si es que tuviéramos ese antecedente, probablemente él no habría sido condenado cómplice, sino ya directamente como coautor, como ocurrió, por ejemplo, en
Otro caso conocido por este máximo tribunal, el episodio Federico Álvarez, el rol 26.816-2019, y ahí se distingue claramente el médico del cual podemos tener, más allá de toda duda razonable, los antecedentes de que intervino en un caso concreto, es condenado como coautor, y los otros médicos como cómplices o encubridores. Así que en este caso podemos decir categóricamente que no se han desconocido los fundamentos de la defensa y que efectivamente en este caso no hay ningún error en la forma. Y por lo demás, consta en la sentencia de primera instancia que las acusaciones particulares deducidas, tanto por mi colega de la Unidad Programa de Derechos Humanos, en las fojas 3085 y siguientes, las fojas de mi colega Santander, el creyente particular, en las fojas 3094, y en la acusación presentada por esta parte, fojas 3103, se acusó por delito de secuestro, por apremios y también por asociación ilícita. Entonces, creo que no hay ningún antecedente para poder acoger el recurso de casación en la forma. Y, señoría, respecto del recurso de casación en el fondo, aquí también se cuestiona que no habría habido participación, pero la verdad es que también, tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia son claros en que a los médicos se les imputa el tener conocimiento que en el Estadio Nacional se aplicaba tormentos a los detenidos, algo que todos sabían. En segundo lugar, que ellos estuvieron en el Estadio Nacional, uno como oficial de sanidad del ejército, el señor Amor Lillo, y el otro médico como funcionario a cargo, y el otro como funcionario. Y, señoría, en definitiva, estos médicos cooperaron en mantener a los detenidos que estaban evidentemente lesionados y muchas veces pudieron posibilitar que las torturas siguieran efectuándose. Como dijo mi colega el señor Pavés, don Luis Corbalán Castillo era un objetivo, principalmente porque a través de él querían lograr, detener en su minuto y luego presionar a su padre, Luis Corbalán Lepe, y por lo tanto eso está también plenamente demostrado que era conocido. Señoría, también aquí se dijo que hay un organigrama que no es de ninguna parte. Señoría, el organigrama forma parte, o más bien, hasta donde yo entiendo, fue elaborado por una investigadora que es doña Pascal Bonnefoy y se basa en una investigación periodística. Esta investigación no fue considerada de modo acrítico por los tribunales y en algunas partes la sentencia de segunda instancia la hace suya, digamos, dice que hay ciertas conclusiones de la investigación que están respaldadas por otras pruebas, pero en otras partes dice que no. Entonces, no es que esta investigación tampoco haya sido reconocida totalmente, sino que cuando las demás pruebas también son coincidentes, las piezas de la misma fueron efectivas. Entonces, este no es un libro de ficción también, como se dijo, sino es efectivamente una investigación que también pudo ayudar, e investigaciones periodísticas han servido también en otros casos. Señoría, por eso vengo a solicitar que tanto los recursos de casación de forma y de fondo deducidos por esta defensa sean rechazados porque la misma no es nula. Aquí no hay motivos de nulidad, sino que más bien son motivos de apelación o de un descontento con el resultado de la sentencia. Voy a pasar al cuarto de los recursos, al recurso de la defensa letrada del señor Jofre González. Es un recurso de casación por el artículo 546, número 7. Yo no tengo reparos formales respecto del recurso, pero sí creo que respecto del fondo del mismo no puede ser acogido. En primer lugar, ya lo hemos señalado, eran detenciones ilegales, detención por motivos políticos, con tortura en un recinto deportivo, en fin, y con fines obviamente de presionar a alguien o de obtener la detención de su padre. O sea, todo ahí es ilegal. Y este no es un caso en el que alguien podría pretextar que aquí, bajo la valoración de la esfera del profano, estos son actos legítimos. Los considerandos 14 y 16 dan perfectamente cuenta de cuál es la participación que se le atribuye a Jofre González. Estos considerandos no son modificados por el Tribunal de Segunda Instancia y en alguna parte se cuestiona que el daño que finalmente causó la muerte de la víctima de Luis Corbalán Castillo no habría sido totalmente provocado en el Estadio Nacional. Y sobre eso, dos observaciones, una más bien jurídica y una de hecho. Respecto de lo primero, señoría, el tenor de la imputación, es decir, de secuestro con grave daño, no implica que este secuestro haya sido el que efectivamente mató a la víctima, aunque desde luego todos podemos suponer que sí lo hizo. Para el secuestro con grave daño basta que la víctima haya sido privada de libertad y que se causaran torturas.
Y eso es precisamente lo que puede probar el ministro Llanos y lo que también pudo probar la Corte de Apelaciones. Entonces, si después la víctima pasó al recinto de Chacabuco, eso desde luego no exculpa a quienes participaron en apremios en el Estadio Nacional. Por lo demás, la entrega de una persona a un centro donde va a seguir siendo torturado también configura una hipótesis de secuestro con grave daño. Y aquí pienso, por ejemplo, en la condena a Nelson Iván Bravo en el caso Paine, episodio principal. Sentencia de junio del año 2022. Y respecto de los hechos, señoría, yo creo que hubo un error de parte del distinguido colega señor Murat, porque él en la página 12 de su recurso, en el apartado 18 dice que la plancha que le habría caído a la víctima ocurrió en Chacabuco. Entonces yo tiendo a pensar que fue un error de lo que dijo. No, esto no ocurrió en México, esto ocurrió en el centro de Chacabuco, pero en todo evento eso de ningún modo exculpa a su defendido. Y respecto de la petición efectuada en estrado de unificar la pena, su defendido tiene procesos pendientes, el señor Jofre González tiene causas pendientes, por lo tanto, estimamos que todavía no procede unificar la pena de acuerdo a lo que han resuelto de modo prácticamente uniforme los tribunales de justicia. Voy ahora al recurso número 5, ya voy terminando. Señoría, este recurso, el recurso de la defensa letrada de Jaime Ortiz Jorquera, tiene en primer lugar defectos formales. Por ejemplo, en el cuerpo del recurso se señalan como normas reguladoras de la prueba los artículos 481, 482, el 488 sin distinguir qué partes sí, qué partes no, y el artículo 546 bis, todos del Código de Procedimiento Penal. Por lo demás, la recalificación de encubridora cómplice fue algo que propuso en primer lugar en su informe el fiscal judicial, el señor Daniel Calvo Flores. De estos informes de la Fiscalía Judicial se confiere traslado, es decir, este no fue un punto que surgió sorpresivamente en la sentencia y del cual no hubo oportunidad de discutir, y la sentencia de segunda instancia comparte los razonamientos del señor Daniel Calvo Flores en este sentido. También aquí se dijo que el cómplice debe ser imprescindible, y el cómplice, señoría, en ninguna parte tiene que ser imprescindible. Y de hecho pueden haber cómplices, o si uno estima que son cómplices, que no intervengan en un caso concreto. Por ejemplo, el caso llamado del Campana o el Loro, aunque se discute si es coautor o es cómplice, en caso que nadie venga, que no venga seguridad, que no venga la policía, en ese caso ese tipo de cómplices también deben ser condenados, no es un acto atípico. Entonces creo que este recurso tiene defectos formales, pero además en cuanto al fondo no se sostiene, y esta, insisto, no fue un cambio de encuadramiento de la participación, o sea, no se cambió la participación de un modo progresivo, sino que la defensa tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esto. Y sobre el último de los recursos, señoría, el recurso presentado por la defensa letrada del otro médico, del señor Manuel Antonio Amor Lillo, la defensa en estrados pidió que se confirmara la sentencia, o sea, por lo tanto entiendo que la defensa ya no cree que es nula, pero voy a decir solo dos palabras del recurso. Ese recurso se presentó por el artículo 11.6 pidiéndolo como muy calificado, y por la prescripción gradual. De la prescripción gradual ya conocemos los argumentos de proporcionalidad, hacer un delito de lesa humanidad y de ser facultativo, y la petición por calificar el artículo 11 número 6 son 5 líneas, y en ninguna se argumenta de por qué debe otorgarse esta atenuante muy calificada, y en todo evento aquí no hay trascendencia del vicio, señoría. Por lo tanto, este recurso, a pesar de lo que se dijo en estrados, también debiera ser rechazado. Y por estas razones, señoría, y creo que habiendo logrado reducir mi tiempo, solicito en definitiva que se rechacen todos los recursos y que se declare que en ese aspecto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de 9 de marzo del 2020 no es nula. Termino ahí mi intervención. Gracias, abogado. Bueno, el abogado Yuri Santante anotado por 1 hora, y la abogada doña Karen Valenzuela está anotada por 45 minutos, o sea, vale decir 1 hora 45. O sea, atendido lo avanzado y tener este tribunal otras actividades que realizar, vamos a tener que suspender la audiencia para el próximo miércoles. ¿Su señoría? A esta misma hora.
Abogado. De todas maneras, yo estoy con disponibilidad de reducir el tiempo de mi alegato, dado lo que han planteado tanto el colega Pavés como el colega Pero en Bustos. cuanto, abogado, más o menos. ¿Podría bajar a media hora, 25 minutos? Igual, media hora, 2:30, más la abogada que está en 45 minutos, nos da cerca de Su señoría, señor presidente, esta abogada, en los mismos términos que el colega, está en disposición de reducir su alegato a 20 minutos, su señoría. 20 minutos cada uno. Sí, podría ajustarlo. Ya, muy bien. Entonces, Sí, señor. señor Santander. Con la venia de su señoría ilustrísima, entonces, paso a alegar, haciéndome parte, ¿no? Haciendo mío los argumentos ya vertidos tanto por el colega Pavés como por el colega Bustos. Solo quiero poner la atención respecto de los recursos de las defensas que solicito sean desestimados y por lo tanto se confirme la sentencia en lo pertinente, respecto de algunos elementos comunes a estos recursos que a mi juicio parecieran ser necesariamente desestimados por la excelentísima Corte. En primer lugar, lo que se cuestiona en general, tanto los recursos del señor Sepúlveda, del señor Jofré, el recurso del señor Bravo, que está fallecido, ¿no es cierto?, del señor Ortiz, es el cuestionamiento a las leyes reguladoras de la prueba, ¿ya? En tanto, en primer lugar señalan que no habría ningún reconocimiento de los hechos por parte de sus defendidos. Su señoría, en esos términos, efectivamente, lo que ha hecho el tribunal tanto de primera instancia, ¿no es cierto?, el ministro instructor en primera instancia, como la Corte de Apelaciones, es calificar la prueba allegada en términos de las presunciones judiciales, no de la confesión del artículo 481. Por lo tanto, está absolutamente bien valorada la prueba allegada al juicio, en tanto el reconocimiento de la participación de los imputados en la estructura que se encontraba dentro del Estadio Nacional. Para todo efecto, su señoría, a estas alturas ya debería tenerse por consabido, ¿no es cierto?, como un hecho público y notorio, que el Estadio Nacional, entre el 11 de septiembre o a partir del 11 de septiembre de 1973, fue un centro de detención y tortura, que las personas que pasaban por ahí revestían dos características, o podían ser de dos tipos, ¿ya? Víctimas de tortura, asesinato, desaparición, o ejecutores de tortura, asesinato y desaparición. No hay otra manera de verlo. Por lo tanto, quienes participaban, quienes formaban parte del ejército, eran allegados como colaboradores, tenían necesariamente una participación. Como lo señala la sentencia, el fallo de segunda instancia, necesariamente tenían que haber sabido lo que acontecía ahí. No hay nadie que tuviera una absoluta inocencia y por lo tanto, al confesar de cierta forma su participación dentro de esa estructura, lo que hacen es acreditar que se encontraban en el lugar de los hechos, el día de los hechos, al momento de la comisión de los hechos. Respecto de la declaración de la víctima, me allano a lo señalado por mi colega Hugo Pavés, ¿no es cierto? Ningún torturado está en condiciones de que se le exija identificar exactamente la identidad de su torturador al momento de sufrir esos tormentos. Otras cuestiones relevantes, su señoría. Se ha imputado el nexo causal, ¿ya? Se ha cuestionado por parte de estas defensas la idea de un nexo causal entre los hechos cometidos, los hechos acreditados, ¿no es cierto?, y el resultado. Su señoría, hace ya bastante tiempo que nuestro derecho penal ha abandonado la idea del causalismo natural, ¿ya? Hace más de un siglo, ¿no? Y hoy día nuestro derecho penal se estructura en torno a lo que llamamos la imputación. Y la tesis más aceptada, ¿no es cierto?, casi unánimemente, es la tesis de la imputación objetiva, que nos señala que realizada una conducta, si esta conducta genera un riesgo, genera un peligro para un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, y esa conducta además deviene en que se produce el resultado dentro de ese bien jurídico creado, se imputa el resultado, se imputa el delito, se imputa la conducta a la persona que ejecuta ese riesgo. Bueno, acá tenemos agentes del Estado, agentes del Ejército, que se encuentran desarrollando una conducta que es detener o retener, ¿ya? No olvidemos que incluso, según también voy a citar aquí al profesor Matus, ¿no es cierto?, su libro Matus Ramírez, ¿no?, donde establece que el delito de secuestro es un delito de consumación permanente, es decir, no basta con que se adopte la primera conducta al inicio, ¿no es cierto?, sino que se va consumando a medida que se mantiene la detención ilegal de la persona. Bueno, el riesgo entonces creado por todos los agentes del Estado que participaban
en esta situación desarrollada en el Estadio Nacional, se produce, ¿no es cierto?, en ese riesgo se produce este resultado de detención ilegal y de grave daño para la persona. Este grave daño está contenido no solamente por el resultado de las torturas, sino también, como lo señaló mi querido colega Bustos, está dado porque y en el caso particular de la víctima Luis Corvalán Castillo, se le traslada nuevamente a un centro de detención y a un centro de tortura y se expulsa del país definitivamente. Respecto de esas cuestiones también, su señoría, me gustaría referirme brevemente a lo que se ha señalado también por la defensa del señor Raúl Jofré en torno a el daño causado y la atribución de resultado distinta de lo acontecido durante la estancia en el centro de detención y tortura, sino que se habría producido en México. La verdad, su señoría, es que tal cual se ha señalado y tal cual lo ha señalado la familia de la víctima, ¿no? Yo represento a su viuda, a la señora Ruth Buscovich. La estancia en México fue una instancia que para ellos fue liberadora. Ya, para la víctima fue liberadora. Le permitió escapar del horror de la dictadura. Los acogieron parientes, los acogió la familia, ¿no es cierto?, de su esposa, ¿no? Y pudieron trasladarse a Bulgaria en un plan que tenían desde hace mucho tiempo, dado que en Bulgaria Luis Corvalán Castillo iba a cursar su estudio de posgrado en economía agraria, ¿no? Él era funcionario de la Corfo, ingeniero agrario, ¿no? Una persona con avanzado estudio en eso. Por lo tanto, es absolutamente falso y no aparece acreditado en ningún momento en el juicio lo que se ha señalado respecto de esta idea de que le cayó una plancha en una pierna, de que sufrió algunas torturas distintas, ¿no es cierto?, o que estuvo en un suerte de campo de concentración. No, la verdad es que no. Estuvo en el Estadio Nacional y estuvo en Chacabuco, donde fue torturado. Su detención comenzó en el Estadio Nacional y continuó en Chacabuco, y por lo tanto hay una continuidad de la conducta que se inicia en el Estadio Nacional. Y en ese sentido, su señoría, también se señaló por la defensa del señor Sepúlveda, que don Luis Corvalán Castillo también tenía una enfermedad de infancia. No sé de dónde apareció eso tampoco, ¿ya? No está acreditado en el juicio, no está acreditado en ninguna investigación, no se señala nada. Y que producto de esa enfermedad de infancia cardíaca se habría producido su deceso, ¿no es cierto?, en Bulgaria. La verdad, su señoría, es que lo que sí consta en el expediente, lo que sí estuvo valorado como prueba, que aparece exactamente valorado como prueba en todo su contenido, es la investigación que tuvo que hacerse fuera del país, efectivamente, porque en este país no se podía hacer, ¿ya? Que tuvo que hacerse por médicos de alto prestigio y excelente nivel en Bulgaria, con un informe de autopsia absolutamente concordante y que señala y que vincula ese resultado producido por el riesgo desarrollado por la conducta de los ejecutores, autores, tanto autores directos como cómplices, en la persona de Luis Corvalán Castillo, que terminó costándole su vida. Por lo tanto, su señoría, es necesario descartar ahí algunas cuestiones que se han señalado respecto a esos recursos. Por último, su señoría, también referirme al recurso del señor Amor, para ir cerrando, ¿ya? Esta Corte ha señalado insistentemente también que respecto de los crímenes de lesa humanidad, de estos delitos, ¿no es cierto?, de tan grave daño, no es posible aplicar la prescripción y, por lo tanto, al fundamentarse bajo los mismos términos, es decir, transcurso del tiempo, etcétera, tampoco puede aplicarse la institución del 103 del Código Penal, media prescripción, ¿ya? Y por demás, como justamente también recalcó mi distinguido colega Bustos, acá hubo un allanamiento expreso respecto de los hechos, ¿no es cierto? Por lo tanto, debiese tenerse por desistido, de cierta manera, el recurso, al menos en esa parte, y tener por confirmada la sentencia en el sentido de que no es aplicable la media prescripción, ¿ya? Con eso, señoría, doy por concluido mis alegatos. Agradezco también la atención. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado. Abogado, le rogaría lo más breve por razones de la Corte Suprema, así que se lo agradecería mucho la sala. Muchas gracias, señor presidente, y esta excelentísima sala. Sí, la verdad es que voy a reducir mis alegatos al mínimo, toda vez que yo vengo en representación de don Federico Antilén Nahuel, solicitando desde ya esta excelentísima sala tenga bien confirmar la sentencia dictada por la 8ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago
y en este mismo sentido se rechace el recurso de casación intentado por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. En virtud, su señoría, precisamente de que este recurso busca, en definitiva, se condena a mi representado por el delito de asociación ilícita, en virtud de los antecedentes y de los argumentos que ellos esgrimen conforme a las causales del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal. Pues bien, sus señorías excelentísimas, como bien ya lo dijo al respecto de este punto la colega que me antecedió, la señorita Catarina Ñeco, esta excelentísima Corte al respecto se ha pronunciado muchas veces sobre el delito de asociación ilícita que se busca precisamente contra de los agentes del Estado que han sido procesados y condenados por causas y delitos de lesa humanidad. Al respecto de mi representado, puntualmente, sus señorías excelentísimos, es importante mantener y señalar que la ilustrísima Corte de Apelaciones lo ha absuelto por los delitos que efectivamente se le intentó condenar, efectivamente el delito de secuestro y aplicación de torturas en contra de la víctima de autos. De modo tal que esta abogada razona que si efectivamente mi representado no tuvo ningún grado de culpabilidad en los delitos bases de esta causa investigativa y de esta causa rol, que serían los delitos penales, muchísimo menos podría tener en este sentido algún tipo o grado de responsabilidad frente a este delito de asociación ilícita. Es importante a la vez mencionar, sus señorías excelentísimas, que una de las razones por las cuales mi representado ha sido absuelto de los delitos penales propiamente tal en contra de la víctima, dice relación precisamente con que se razonó que él efectivamente nunca estuvo en el Estadio Nacional, nunca fue al Estadio Nacional y nunca tuvo ningún tipo de contacto con la víctima de autos. Entonces, entendiendo que esta parte llana y razona con respecto al recurso de asociación ilícita propiamente tal, como bien lo dijo mi honorable contradictor, el señor Pavés, que esta asociación ilícita por la cual se pide en definitiva condena dice relación con la asociación ilícita que se dio en el Estadio Nacional, donde efectivamente estuvo esta máquina, como denomina él, que provocó todos estos siniestros en el Estadio Nacional, difícilmente se podría buscar algún grado de culpabilidad en contra de mi representado, quien efectivamente ha sido absuelto de los delitos penales principales de esta causa y que además se razona por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, nunca estuvo en el Estadio Nacional ni con contacto con la víctima. En virtud de estos antecedentes, entonces, y en alusión al tiempo solicitado por la excelentísima Sala, es que vengo a solicitar se confirme la sentencia de segunda instancia dictada por la octava Sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y, en su defecto, sus señorías excelentísimas, y en subsidio, si a su parecer efectivamente aquí existe el delito de asociación ilícita, solicito tenga a bien concederle a mi representado, ya que se cumple con todos los requisitos y las exigencias del artículo 15 de la ley 18.216, los beneficios de libertad vigilada asistida, debiendo quedar entonces sujeto a la vigilancia de Gendarmería de Chile. En definitiva, sus señorías, todo cuanto puedo alegar. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Bueno, gracias a usted, abogada. Bueno, con ello entonces han por terminado los alegatos y la causa queda en estado de acuerdo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, sus señorías. Adiós, buenas tardes.